Yo quiero compartir hoy una palabra. Vamos a empezar a hablar de oración en la iglesia. Gracias por el entusiasmo, pero vamos a empezar a hablar de oración. Es fundamental, vamos a hablar de oración. Entonces, la enseñanza de hoy se llama orden y separación para que tu oración se expanda. Orden y separación para que tu oración se expanda. Orden y separación para que tu oración se expanda. La pregunta que teníamos es, ¿por qué tu oración no avanza? Muchas veces nos hemos hecho esa pregunta, de una u otra manera, que a veces las personas preguntan y dicen, oiga, yo no veo avance en mi vida de oración. Yo oro, pero no voy a decirle a usted si levante la mano o no. Yo oro, pero es como si el cielo estuviera silencioso. Yo oro, pero no veo respuestas. Algunos han experimentado eso, díganme con sus caras por lo menos. Y muchas veces cuando una persona ora, siente frustración porque ve que no hay respuestas en ciertos momentos. O hay gente que ora y que no ve respuestas, o a veces ve una respuesta, pero las otras se prolongan y dice, yo quisiera ver más respuestas. Otras personas dicen, yo he avanzado en mi vida de oración, pero quiero más resultados, más dinámica. Si esas preguntas se las ha hecho, este mes es para usted. ¿Bien? Porque vamos a tener respuestas de la palabra de Dios para poder saber por qué tu oración no avanza o por qué necesitamos orden y separación para que tu oración se expanda. Orar es fundamental, todos lo sabemos. Todo creyente sabe que orar es fundamental. Cuando usted respira, nosotros no somos muy conscientes de la respiración. El día lunes que recomenzamos nuestras clases de pilates con mi esposa, la clase fue muy interesante porque él habló de la respiración. Todas las 45 minutos fue aprender a respirar, Padre de gloria. Y decía, ahora se respira así, ahora coloca la mano acá. Y uno pues sí, estoy, que se expanda, que no se expanda, que no sé qué. O sea, nos enseñó a respirar. Yo decía, oiga, yo creo que nosotros no sabemos cómo respirar bien. Pero ¿cuántos nos pasa eso o no? Que respiramos como, pero todos respiramos de cierta manera, ¿o no? Todos estamos respirando y no somos muy conscientes. Pero cuando alguien está agitado por una circunstancia difícil, empieza a respirar más rápido, ¿no? Empieza, entonces uno le dice, calma, calma, respira, ¿cómo le decimos? Respira hondo y profundo. Inhale, exhale. Entonces muchas de nuestras oraciones son un poco jadeando. O sea, un poco como angustiadas. Que hay un problema, entonces la gente empieza a decir, vamos a orar, sí señor Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Entonces está medio jadeando, me hago entender, o sea, él piensa que si se agita, va a escuchar más el Padre. ¿Nos ha pasado o no? Yo sé que las preguntas van a ser importantes. Nadie puede vivir sin respirar. Sin embargo, muchas veces no somos conscientes de ello. Cuando usted nace de nuevo, tiene una respiración nueva. ¡Wow! Porque el Espíritu que insufló su aliento de vida sobre el primer hombre en Génesis capítulo 2, verso 7, dice que sopló aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Pero sopló y nació. Colócame Génesis capítulo 2, verso 7, para probar esa realidad de la respiración y que tiene que ver con la oración. Voy despacio, pero seguro. Génesis 2, 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Eso se llama cuerpo. Y sopló en su nariz aliento de vida.
Eso se llama ¿qué? Espíritu. Wow. Hemos explicado eso muchas veces y a veces se nos olvida. Entonces, otra vez. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Cuerpo. Escriban su Biblia ahí, cuerpo, cuerpo. ¿Sí? Por eso se nos olvida porque no anotamos. 2. Sopló en su nariz aliento de vida, espíritu. Y fue el hombre un ser viviente, alma. Pero lo que capacitó al ser humano para respirar fue el aliento de vida. Por eso usted nace en esta vida y ya tiene un espíritu, aun cuando esté muerto en su relación con Dios, pase mucho tiempo, pero tiene vida. Cuando la persona muere, y aquí si están los médicos, no sé si vinieron los 3 médicos que tenemos, no veo en este instante ninguno de los 3. En esos momentos ellos están vivos, pero y tal cualquier, sí. Pero cuando alguien muere, ¿deja de qué? ¿Deja de qué? Deja de respirar. Entonces, desde que usted nace hasta que usted muere, físicamente usted está respirando. ¿Estamos? Porque tenemos el aliento de vida de Dios. Creyentes, no creyentes, etcétera. Todo el mundo tiene el soplo de vida. Ahora, cuando nacemos de nuevo, Dios coloca el aliento de vida sobre nosotros. Por eso dice ahora Juan capítulo 3, verso 8. Y aquí voy a ir conectando con la oración, porque la oración es como respirar. Tendríamos que ser conscientes. Vamos a Génesis capítulo 3, verso 8. Bien, muy bien, perdón. Está filoso, pero yo me equivoqué. Juan capítulo ¿qué? 3, el verso número 8. Juan capítulo verso 8. Este es un relato muy bello que los que hemos estado todos están siguiendo nuestro mes de oración, ¿sí o no? ¿Ya vamos en qué capítulo? ¿En qué capítulo? Ya acabamos el capítulo 5. Mañana comenzamos el capítulo número 6. Pues, qué revelación. Después del 5, pues sigue el 6. Bien. Y estamos en Proverbios capítulo. Mañana comenzamos Proverbios capítulo 11. Bien. Entonces, Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere. Viento. Y oye su sonido. Pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, ha nacido del soplo de Dios. O sea que cuando usted nació de nuevo, yo sé que usted tiene respiración y está respirando normalmente, pero cuando usted nace de nuevo, hay una respiración nueva de parte de Dios, porque usted nace para la vida de Dios. Nació de nuevo. Entonces, vamos, orar es como respirar, ser conscientes del soplo de vida que vino sobre nosotros. Y la Biblia dice en el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. ¿Se acuerda de esa canción? La tenemos. Nos toca volver a recuperar esa canción que, sí, power así. El Señor hizo un soplo especial allí, pero en Hechos capítulo 2, búscame Hechos capítulo 2. No les dije todos estos versos porque estoy aquí. Hechos capítulo 2, mira el verso 1. Voy a ir rápido con esto, pero tengo que colocar. Hechos capítulo 2, verso 1. Mire lo que dice. Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar. Verso 2. Y de repente vino un estruendo del cielo como si soplara un viento, ¿qué? Violento, viento. Y llenó toda la casa donde estaban. Viento, soplo. A partir de ello, ellos nacen de nuevo y empiezan a tener un nuevo respirar en sus vidas. Es la respiración que viene por el soplo de Dios cuando alguien nace de nuevo. ¿Esto qué tiene que ver con la oración? Todo. Porque Jesús también sopló sobre ellos. A partir del nuevo nacimiento, nuestra vida va a tener un nuevo sonido. El verdadero sonido. Un fuego nuevo.
un respirar nuevo y hasta el último aliento de vida estamos en Él, por Él y para Él. Porque la salvación es un regalo de Dios que no admite duda ninguna. La salvación no se, dice ahora te voy a quitar la respiración, ahora te la vuelvo a dar. Mira a ver si te portas bien. Ahí está la respiración. Si te portas mal, quito mi respiración y te me mueres. Eso es terrible. No, usted ya tiene la respiración, o sea, usted nació de nuevo. Estamos, pero necesitamos ser conscientes, y orar es ser conscientes de un nuevo fuego, de una nueva respiración, de un nuevo aliento, de un nuevo sonido. Porque la clave de la oración no consiste en que usted le hable solamente a Dios, sino que usted y yo lo escuchemos. Otra vez, la clave de la oración no es cuánto usted le habla, sino cuánto usted y yo aprendemos a escucharlo. No es cierto que a veces nosotros empezamos a orar y dice: Padre, en el nombre de Jesús yo te agradezco por mi esposa, te quiero agradecer, te quiero pedir, Padre, que le vaya bien en el trabajo, no sé qué. Gracias, Padre, por mi hija, gracias, Padre, por la iglesia, gracias, Padre, por mi abuelita, mi abuelito, mi hijo. Gracias, Padre, yo te quiero pedir, Padre, que en el nombre de Jesús, amén. Se acabó la oración. Dije: ¿y cuándo habló él? No. Usted solamente habló. Y usted, a veces algunos le dan explicaciones al Señor. Tú sabes, Señor, que no pude hacer eso, pero tú sabes, tú conoces mi corazón y sabes que no lo quería hacer, pero tú sabes, Señor, es una falla mía, pero tú sabes, Dios me perdona, claro, yo estoy aquí en el nombre de Jesús, amén. Entonces todo el mundo le hace explicaciones al Señor. Entonces, la clave de la oración es aprender a escucharlo. Lucas 8:18. Lucas capítulo 8, verso 18. Bueno, yo no tenía todos estos textos, pero ven. Lucas capítulo 8, verso 18. ¿Qué dice? Miren pues cómo que Jesús dijo algo tremendo. Miren pues cómo oyen. Porque a cualquiera que tenga, o sea, a quien que oiga, le será dado. Y a cualquiera que no tenga, aún lo que piense tener, le será quitado. Es decir, cuando viene una palabra de parte de Dios para su vida, usted necesita hacer esto: retenerla. Usted tiene que retener esa palabra. Porque si usted no retiene esa palabra, no viene otra palabra. Porque Dios no va a hablar una nueva palabra hasta que usted haya oído la última que le dijo. Porque significa que usted empieza a ser un receptor de palabra y se vuelve usted un oidor de la palabra. Porque la fe es por el oír y el oír a Cristo. Entonces viene una palabra y luego Dios dice: bien, yo te voy a ir enseñando. La gracia está enseñando. Dame mi agua. Gracias. Entonces usted empieza y recibe. ¿Cuántos sabemos que cuando usted aprende a recibir, usted dice: wow, yo estoy escuchando a Dios? Escuchar a Dios es de las cosas más extraordinarias. ¿Cómo lo escuchamos? Por la palabra, claro. Pero cuando la gente lee la palabra, tiene que exponerse a la palabra. Usted tiene que leer la palabra. Pero lo que ocurre es que, como dice la parábola del sembrador, usted oye la palabra, pero cae a lo largo del ¿qué? Primero es, el primer grupo de personas, de acuerdo a Mateo 13, ¿es cuál? La semilla es la palabra de Dios. Muy bien. Y la primera parte cae ¿a dónde? ¿Cae a dónde? ¿A dónde? En el camino. ¿Y qué pasa? Se la roban. Las aves se la roban. Eso es lo que sucede. Usted está en el servicio y de pronto me dio ganas de ir al baño. Y se va. ¡Pum! O sea que la palabra que Dios quería decir, de pronto, usted está orando. ¿Cuánto hemos estado orando? No sé qué. Y de pronto le he dicho: Padre, gracias. Y mensaje de WhatsApp. Ay, qué cosa con esto. Y empieza a responder: usted se perdió. ¿Cuánto nos ha pasado? No deberíamos decir amén, debería decir terrible, pero porque eso no es amén, amén, yo recibo eso, no. ¿Por qué? O sea que usted cae sobre el camino y se la roban.
Por eso es que yo molesto tanto que cuando se acaban los servicios, la gente habla de cualquier cosa menos de la palabra. Se le robó la palabra y se le quedó un poquitico nomás. El segundo cae sobre qué? Sobre piedra, pero como no tiene raíz, no es profundo, se va. El tercer grupo cae sobre espinos y ahogan la palabra. Y el cuarto cae sobre buena tierra, que es al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Estamos? Entonces tiene que atrapar la palabra. Entonces la clave de la oración no es solamente hablar, sino aprender a escuchar. Entonces, la oración me hace ser conscientes de su presencia. Él siempre está. Escúcheme, jamás se va a ir, porque cuando usted nació de nuevo, Él no se va. Él no es un pasajero de Transmilenio que usted va y se monta y luego se va. ¿Y cuándo se fue? Pues cuando tenía que irse, porque esa era su estación. El Señor no es un pasajero en el Transmilenio de su vida. Él se montó en su vida no como un compañero al lado, sino que vino a vivir dentro. Pero usted sí puede ser consciente, y yo también, de su presencia. 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 La palabra presencia, escúcheme bien esto, y ahí los duros en hebreo me van a escribir, le voy a deletrear. La palabra presencia en el Nuevo Testamento es muy poquitas veces. Pero en el Antiguo Testamento, la palabra presencia tiene como seis lugares diferentes, pero hay un texto que es extraordinario, que se repite siempre que habla de cuando hay un encuentro con Dios. Siempre que hay un encuentro con Dios es la misma palabra. Es una palabra en hebreo que significa así. Dice P-A-N-I-M, panim. P de papá, A de Ana, ¿cierto? N de nené, I de iglesia, M de mamá, panim. ¿Bien? Esta hoja se le está saliendo todo, será por el golpe. Escúcheme bien lo que significa la palabra panim. Significa cara a cara. O sea, estar en su presencia es estar cara a cara con Él. Es una vida abierta, donde hay una cumbre, donde usted escucha en la cumbre, usted tiene un encuentro de rostro abierto con Él. ¡Wow! Usted sube a la cumbre. Es un encuentro donde tiene un encuentro de rostro abierto con Él. Estamos cara a cara. Eso es estar en su presencia. Ahora, usted ya está en su presencia, pero cuando usted y yo aprendemos a orar, somos conscientes que estamos cara a cara. Por eso es que cuando oramos, nos pasa cosas como las que acabo de decir. Usted empieza a orar, Padre, gracias. Y a mí me pasa, yo a veces me hago atrás, entonces empiezo a orar, no sé qué, la gente, pastor, me saluda. Y pues yo lo saludo porque sería como grosero no saludar, pero no sería lo más adecuado, me hago entender. ¿Por qué? Si yo estoy adorando y yo digo, ¿qué más? Y yo, ¿qué? Pues hermano, pues, lo que estoy diciendo es, yo estoy, ¿qué? Cara a cara, y me dice, deje de estar cara a cara, míreme a mí. ¿Está mal mirarlo al otro? No. Pero que no es el momento, no es el momento. ¿Nos pasa o no? Pasa en TNT, pasan y pasa aquí. ¿Sí o no? ¿Qué pasa? O sea que estamos en su presencia. Pero Él ya vive dentro, pero somos conscientes. Ahora, nunca estaremos por fuera. Aún si me distraigo, Él está dentro. ¿Por qué estamos en su presencia? Porque Levíticos 17:11 nos dio una clave en el Antiguo Testamento que va a permanecer en toda la Biblia hasta llegar al libro de Hebreos. Levíticos 17:11. Hay una clave en el libro de Levíticos, capítulo 17, verso 11, que está en toda la Biblia
y va a llegar hasta el nuevo pacto en el libro de Hebreos 17:11. ¿Qué dice 17:11? Los puse a correr. Levíticos 17:11. Mire lo que dice. Ya está, usted está escribiendo todos los versos, ¿no? Entonces voy a empezar a preguntar. Mentira, no. A ver cómo dice, porque la vida del cuerpo está ¿qué? En la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas, porque en la sangre la que hace expiación por la persona. Ahora, ¿qué es la sangre? La sangre y la respiración se juntan. ¿Y quién derramó la sangre? Cristo. Una vez y para siempre. Entonces la sangre de Cristo me hace estar bajo un nuevo pacto para estar en su presencia por siempre, siendo conscientes de Él, y de esa manera entonces yo puedo tener una vida dinámica en una relación con Dios, hablándole y que Él me hable. Porque las mejores decisiones de la vida tendrían que funcionar cuando oramos. Pero si usted ora desde la desesperación, usted va a encontrar es solamente desesperación. Pero si usted ora desde la calma, desde el reposo, que ahora voy a explicar, usted y yo vamos a encontrar reposo. Sigo con mis preguntas. ¿Cuántos necesitamos aprender acerca de una vida de oración? ¿Todos? ¿Cuántos nos distraemos cuando oramos? Bien. ¿Cuántos nunca se distraen? Y los otros no sé ni entienden. O sea, nunca oran. Porque todo aquel que ora se ha distraído. Tranquilo. Entonces, vaya a Lucas 3, 21 al 22. Todo esto era introducción. Ahora, vaya a un texto que estudiamos hace 15 días, hablando sobre Jesús. Lucas capítulo 3, verso 21. Jesús, en toda su vida, el evangelio de Lucas es el evangelio de la oración. El segundo libro que vamos a leer en el otro mes se llama Lucas. Y usted va a descubrir todo el tiempo cómo Jesús oraba. El evangelio de Lucas es el evangelio de la oración. Y la primera vez que aparece oración está en Lucas 3, verso 21 al 22, refiriéndose a Jesús. Todo el tiempo Lucas habla de la oración. Todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora, si Él es Dios, ¿por qué tenía que orar? Porque Dios no ora. Pero Él vino aquí plenamente como ¿qué? Como hombre. Y como hombre tenía que aprender a ¿qué? Orar. Porque si no aprendía a orar, no podía saber ser efectivo en la vida. Wow. No podía ser efectivo en la vida. Porque en la oración le hablaba al Padre y el Padre le hablaba, le decía, por aquí es, cuidado, aquí te vas a encontrar con el gadareno, te vas a encontrar con la mujer, que vas a estar. Él en la oración descubrió al papá. Algunos se sienten un poco acorralados cuando se dice el término padre y sienten que eso es demasiado cercano. Pues entonces no vas a descubrir nunca a Jesucristo, porque Él siempre dijo papá, padre. Ahora, Él no le dijo, tú eres el hola pa. No, 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 no. Él lo honró totalmente al Padre, pero le dijo padre. ¿Sí? Ahora, aconteció que en el tiempo que todo el pueblo era bautizado, también Jesús fue bautizado. Mientras oraba, el cielo fue abierto. Entonces recuerde que el bautismo de Jesús no es tu bautismo, es el bautismo mesiánico que se dio una sola vez y para siempre. Pero mientras él oraba, solamente en Lucas aparece eso. En Mateo no aparece que Jesús oraba, ahí en ese texto, ni en Marcos, pero en Lucas sí. Dice, mientras oraba, el cielo se abrió. Y vio al Espíritu que descendía en forma corporal como de ¿qué? Eso, muy bien. Como de tórtola, para aprender los ritmos no forzados. ¿En qué escenario? ¿Y en qué? ¿Cuál era el escenario donde él iba a estar? ¿Cómo era el sonido del cielo?
Cuando tú naciste de nuevo, Dios hizo algo: orden y separación. Orden y separación. O sea, te ordenó porque tu vida respiraba, pero no respiraba con el nuevo nacimiento. Cuando tú naces de nuevo, sopla sobre ti aliento de vida, naces de nuevo, ordena tu vida y te separa para Él. Y empieza una vida de expansión. Gloria a Dios. Cuando tú naces de nuevo, Él ordena tu vida. Él ordena mi vida, me separa para Él y viene una vida de expansión. ¿Cuántos queremos una vida de expansión? ¿Cuántos queremos expansión? Entonces la vez pasada hablábamos de orden y separación para que haya expansión desde Génesis 1, 6 al 8. Y varias personas me dijeron que esa palabra fue importante para sus vidas. Para mí también lo fue. Cuando tú naciste de nuevo, el Padre dijo algo para tu vida. Efesios 1, 5 al 6. Entonces a Jesús, porque Jesús en Lucas 3, 22 le dice: tú eres mi hijo amado, en quien tengo ¿qué? Complacencia. Pero Efesios 1, 6, ¿qué dice? Efesios 1, capítulo 1, verso 6. Mira lo que dice. Ya vamos a llegar. Efesios capítulo 1, verso 6. Voy a leerlo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿qué? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo ¿qué? Aceptos en el amado. O sea, escúcheme bien, que eso es maravilloso. No pierda esto, no pierda esto. El Padre le dijo: yo estoy complacido contigo. Cuando tú naces de nuevo, Dios te vuelve a decir exactamente lo que le dijo a su hijo: estoy complacido contigo. Otra vez, en el nuevo nacimiento, Dios te dice: en amor, habiéndote predestinado para ser adoptado como hijo suyo, ¿cierto? ¿Por medio de qué? El puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. O sea, tú vas a vivir para alabanza de la gloria de su gracia. No vivimos para nosotros. Según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, nos hizo ¿qué? Aceptados, complacidos en el amado. O sea que lo mismo que le dijo a su hijo es lo mismo que te dice a ti. Gloria a Dios. Denle al Señor un aplauso. Padre, gracias. Aleluya. Esto tiene que ser revelado. Atrape esa verdad. No, yo ya me la sé, no, atrápela. Hay gente que se la sabe, pero no ha sido atrapada. Escúcheme, si usted conoce, Nicolás que está aquí, él le gustaba tapar, al papá también, Germán. Nicolás, Germán también tapaba, y antes tapaba más, después menos, pero tapaba. Andrés que está atrás, Andrés, ¿dónde está Andrés? Andrés también tapaba y después dijo: mire, me hacen tantos goles o peleaba tanto, lo que sea, que después me gustó jugar tenis. ¿Sí o no? Y él dice: y hoy ganó Alcaraz. Le ganó al Goyo. Ya les dije el chisme, tranquilo. Sí, 3-1 les ganó. Bueno. Entonces, pero un arquero tiene que atrapar. Atrapa acá, atrapa acá, atrapa acá. Pero usted puede conocer verdades, pero no atraparlas. Usted puede conocerlas en la mente, pero no haber sido atrapadas en el espíritu. Porque si son atrapadas en el espíritu, significa que usted se ve como que se ve en el Hijo, se ve en Cristo, y Él nunca va a descartar su vida, nunca va a condenar su vida, nunca le va a decir que es incapaz, nunca le va a decir que se va para el infierno. Él le va a decir: tú eres mi hijo amado y tú eres acepto en mí. Gloria a Dios. Ese es un sonido que tenemos que escuchar, es un fuego que tiene que quemarnos, y es un viento nuevo con el cual tenemos que respirar. En la oración vamos a hacer eso. Entonces, una persona cuando no está satisfecha en él, tiene que rumbearse con una vieja, con un viejo, con el que sea, y hacer todo tipo de música o no sé qué, para tratar de ¿qué? De disfrutar algo en la vida, para que algo lo llene. Significa que él no se experimenta acepto. Tiene que hacer cosas
externas para compensar su vacío interior. Pastor, es prohibido cantar. No, él está diciendo eso. Es prohibido bailar, tampoco nadie le está diciendo eso. Pero lo que sí es que si usted necesita buscar algo externo para llenar un vacío interno, usted no ha entendido que usted es acepto en el amado. No ha atrapado la verdad, la sabe, pero dice, como estoy en la gracia, hago lo que quiera. No ha atrapado la gracia. La gracia solamente está externa. La conoce la doctrina, pero no se le ha revelado por dentro. Porque si se le revela por dentro, dice, yo soy acepto en el amado, significa yo estoy complacido en él está complacido conmigo y es tan extraordinario que yo no tengo un vacío en mi alma que alguien más me lo va a llenar. Oh, no puedo vivir sin ella, no puedo vivir sin él. Oh, me hace falta esto. Yo no puedo vivir un fin de semana sin esto. Y sin esto. Y si no, tú lo que estás es viviendo un vacío porque no has experimentado el soplo del Espíritu que te dice, tú eres mi hijo amado, estoy complacido contigo. Entonces si le dice a la gente nomás, no puede hacer eso, dice, eso es ley, eso es ley. Pero cuando tú experimentas la gracia, no es lo puedes hacer o no lo puedes hacer, sino es yo estoy en un nivel diferente. No me trates de decir lo que tengas que hacer. Yo ya sé que esa no es mi vida, pero yo sé que esta hora es mi vida. Aleluya. Atrapa la verdad. Atrapa. Y está lloviendo, tranquila. Porque la lluvia cae para justos e injustos. Los creyentes se mojan y los no creyentes en cambio también. Pero atrape la verdad. O sea que en la oración él quiere decirte, yo te voy a ordenar porque naces de nuevo. Yo te voy a separar porque naciste de nuevo y te voy a expandir para que mires mi vida, mires tu vida desde mi vida. Para que empieces a mirar, miren oyendo bien. Los cielos ya fueron abiertos. Los cielos ya fueron abiertos. Los cielos no se abrirán si oras más. Los cielos ya fueron abiertos por la sangre de Cristo. Pero cuando tú oras, eres consciente para ti que los cielos ya fueron abiertos. Entonces viene una expectativa. Cuando usted tiene respuestas, usted quiere más respuestas o no. Porque si usted quiere algo bueno en su vida, usted dice, uy, yo estoy disfrutando. Y la persona dice, pero yo quiero más, yo quiero más, yo quiero más. O sea, ¿qué impide ser conscientes de su presencia cara a cara? Una mente no renovada por la palabra. Entonces vaya a Gálatas 3, 26, 29. Gálatas capítulo, no coloque solamente en sus escritos los versos bíblicos, sino las conexiones, porque yo estoy haciendo conexiones. Si usted escribe versículos, pero no mira las conexiones, nos perdemos en el camino. O sea, nos perdemos, no encontramos el todo ni los detalles, solamente versos. Y si versos sin conexiones no sirven. Entonces Gálatas 3, 26 al 29. Mire lo que dice Gálatas 3, verso 26. Dice, así que todos son hijos de Dios, ¿por medio de qué? ¿De la qué? De la fe en Cristo Jesús. O sea, no todo el mundo es hijo de Dios, sino cuando usted, verso 26, cuando por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí, verso 27. Porque todos los que fueron bautizados, la palabra que había primero era la palabra bautismo. ¿Se acuerda? Hablando de Jesús, sumergido. En Cristo Jesús se han revestido de Cristo. Entonces, hay dos palabras claves. Primera palabra que usted va a subrayar en su Biblia es bautizado. Y la segunda palabra es revestido. Entonces la primera dice bautizados en, pero la segunda dice revestidos de. Miren los términos que usa la Biblia. Bautizados en, pero revestidos de. Atrapa eso. Bautizados en,
pero revestidos de. En es un sumergirse, pero revestido es una ropa que se pone. Entonces, lo que está diciendo la Biblia aquí es que usted, son términos sinónimos. Lo que está diciendo es, usted se sumerge en Cristo, pero se identifica con Cristo. Usted se sumerge en Cristo, pero se reviste de Cristo. La palabra es bellísima porque hundir un vestido para ponérselo es revestido de qué? Bautizado en Cristo, sumergido, hundido profundo, y revestido de Cristo para que tenga, escúcheme bien el término, descanso. Eundo significa en griego, para que tenga ¿qué? Descanso. Lo que le está diciendo es que si usted fue bautizado en Cristo y fue revestido de Cristo, significa que Él dice ahora, yo te voy a dar descanso, porque en la oración vamos a descubrir los ritmos no forzados de la gracia. O sea que Él nos va a dar ¿qué? Descanso. Pero cuando usted y yo oramos un poco jadeando, Señor, sí, Señor, te alabamos, sí, vamos, no vino un problema. Señor, te quiero pedir en el nombre de Jesús que este problema aquí ya hoy. Todos hemos orado así, ¿o no? No estamos reposando, estamos es que tratando de gritarnos a nosotros mismos que estamos tratando de creer en lo que estamos diciendo, pero no estamos reposando. Hay un momento que usted tendrá que hacer un grito espiritual, sí, pero normalmente usted y yo tendríamos que reposar. ¿Por qué? Porque cuando usted está bautizado, sumergido en y revestido de, usted lo que le trae es descanso. Porque lo que le pasó a él y lo que él es, acepto en el amado, también viene sobre ti vida. Sobre ti. Ahora Jesús sí tuvo momentos en que gritó, clamó. Si es posible, pasa de mí. Ese no, si es posible, pasa de mí. No importa. No, eso era tremendo porque él iba a morir. Era un clamor espiritual. Pero ¿cuánto hemos orado desde la ansiedad? ¿Cuántos de nosotros hemos orado desde la ansiedad? Mire, eso es una madre. Nosotros somos reansiosos. Vino un problema. Señor, para el nombre de Jesús, envía a todos los ángeles y milares y los centenares, todos los ángeles enviados a otros, envíalos a nosotros más bien. El Padre que los envíe y no sé qué, cambia de lugar esos ángeles que vengan todos para aquí y no sé qué. Y el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todas las huestes celestiales, porque tienes que decirme, Padre, tú sabes. Y empezamos a llorar. Y dice, pero él le dice, estás bautizado de mí, estás revestido de mí. O sea, estás identificado con el Hijo. Reposa. La obra está terminada. Atrapa la verdad. No, la hice así un poquito. Así. El Mauricio. No, yo lo tiré mal. Pero me sirvió el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Usted tiene que atrapar la verdad. Yo tengo que atrapar esa verdad. Mira, allá que está, todos van, ahora yo sé que voy a decir, todos van a mirar. Allá está Germán con la bebé, Greta. Y ella no está pensando, ¿será que me cuidan? ¿Será que no me cuidan? ¿Qué tengo que hacer yo para que me cuiden? No. A veces le pega su grito, ¡ah! Y dice, o está sucia, o está con hambre, o tiene frío, o no ha dormido. Son como 4 cosas, ¿o no? O que no tiene los gases, o sea, ya lo botó, ya. Shh, reposa. Pero cuando se duerme esa china, se duerme. Porque ella está reposada. ¿Cuántos hemos montado en avión? Usted le pregunta a la persona, al dueño, al que está ahí, señor piloto, ¿usted cuánto tiempo tiene manejando? Dígame la verdad. ¿Usted cuánto tiempo tiene manejando? ¿Usted ha tenido alguna dificultad? ¿Usted durmió anoche? ¿Usted tiene un problema en su corazón?
¿Cuál es el problema suyo? A ver, vamos a hacer un análisis. No, usted se monta, usted ni siquiera conoce al Señor. Usted se monta y si el viaje es más de unas horas, bueno, algunos nos dormimos, otros yo pongo mi cosa allá y me duermo. A veces me llevo mi libro, me empiezo a leer y no sé qué, y voy leyendo y ¡pum! Me quedo dormido. Si es un viaje corto, pues no. Pues, imagínese, uno hace así, ya llegó al otro lado. Escúcheme bien, el capitán del gobierno de su vida sabe cómo hacer las cosas. No le diga a él que no las sabe hacer. Orar es descansar en aquel que sabe. Está revestido, ¿no? Reposo. Entonces ahora voy a pedirle a Daniel, un buen nombre, justicia de Dios, Daniel. Entonces, ¿quién me va a ayudar? Él me va a ayudar. Entonces, Juanes le va a ayudar. Sí, Juanes se coloca al lado. Entonces, usted aquí tiene aquí una qué. ¿Una qué? Una mesa. ¿Cómo se llama? Y aquí tiene unas qué. Patas. Muy bien. Allá. Mi esposa lo acaba de decir. Esa es una base. Todavía no es una mesa. Interesante. Bien. Entonces, la oración tiene 4 columnas. Pastor, ¿usted predicó esto en el 2012? Sí. Y yo en el 2026 se lo vuelvo a decir. Después de 14 años se lo vuelvo a decir de otra forma. Porque usted dice, llámelo. No. Hay unas bases. Entonces, hay 4 columnas de la oración para que la oración sea eficaz. Para que usted pueda entender que está bautizado en Cristo, revestido de Cristo, y que en su presencia, cara a cara, usted ya pueda respirar en el Espíritu, usted pueda tener el fuego de Dios y atrape las verdades para poder aprender a escuchar a Dios. Bien. La primera gran columna, escúcheme, columna, entonces lo vamos a representar aquí con ¿qué? Con una base. La primera gran columna se llama, páramela por favor. Suéltala. Ya se cae, ¿no? Pero ya hay una primera columna. La primera columna para poder orar tú se llama tener una revelación que Dios es Padre. Esa es la primera gran columna. Si no entendemos que Dios es Padre, tu oración no tendrá base sólida. Porque hasta Jesús, nadie oraba a Dios como Padre. Nadie. Todo el Antiguo Testamento, Dios mío, el Shalom, el Jireh, está bien todos los nombres. Pero ninguno tenía revelación de Dios como Padre. Entonces, cuando Jesús estaba orando, de acuerdo a Lucas 11:1, dice, sus discípulos lo vieron orar. Entonces le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Es decir, ellos hacían parte del conglomerado de la gente que necesitaba aprender a orar y decían, pero este ora diferente, porque Juan sí oraba. Y algunos de los que eran ahora discípulos de Jesús habían sido discípulos de Juan el Bautista, pero Juan el Bautista oraba de una cierta manera y ese era como vibrante y se ponía una ropa toda rara, etcétera, porque él era diferente. Pero usted no es Juan el Bautista, gracias a Dios. Algunos cristianos quisieran ser como Juan el Bautista. Yo no quisiera, porque estoy en Cristo. ¿Sí? Entonces la primera columna, Camilo, y todos los que nos están viendo, la primera columna se llama tener una revelación que Dios es Padre. Dios lo llamó siempre en la oración Padre, pero tuvo una relación con Él como su Padre y Él era su Hijo. Si no tenemos revelación de la paternidad, no podremos orar con claridad. Yo aquí tengo grandes dificultades porque a veces, no, se escribe en cualquier lugar. A veces hay gente que ora y confunde el papá con el Hijo y con el Espíritu Santo.
Entonces empieza a decir, ora. Padre, yo te agradezco porque tú eres tan grande, maravilloso. Tú moriste por mí en la cruz. Cálmate, cálmate. Eso es una herejía patriarcalismo, se llama eso. Entonces, estás diciendo una herejía. ¿Por qué? Porque no estás siendo consciente de la oración. ¿Cuántos de nosotros a veces empezamos a orar? Padre, gracias porque tú, Padre, porque tú eres Señor. Gracias, Señor, porque tú eres Señor. Gracias, Señor, tú eres Señor. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y gracias, Señor, porque este día me va a ir bien. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Sí, Señor, porque tú eres Señor. Gracias, Señor. Pero esta gente es como rara, ¿no? Como si yo le vengo a decir, hola Freddy, ¿cómo le digo? ¿Cómo le está Freddy? ¿Y qué más Freddy? ¿Cómo está Freddy? Dice, pero al poco tiempo dice, pero este pastor no sabe sino de decir lo mismo. ¿O no? Porque no somos conscientes. Significa que tu vida de oración no es consciente del cara a cara, porque no tienes revelación de la paternidad. Cuando tú tienes y yo tenemos revelación de la paternidad, la oración deja de ser un monólogo y empieza a ser una relación. Entonces, hay hijos, herederos y llamados. Esa relación es cercana, jamás lejana. No es distancia, no es miedo, no es de temor, es Padre. Él es mi Padre. Todo este año en la gracia vamos a tener que más revelación de qué? De la paternidad. Entonces, pero yo sé lo que usted está pensando. Mi papá me abandonó. Mi papá no fue el mejor papá. Mi papá fue no sé qué. Como dice una persona que no voy a decir el nombre, dice, como dijo, hasta aquí, ¿cómo que dice? Como dijo mi papá, hasta aquí los acompaño. Y no volvió. ¿Sí? Él sabe de quién es, ¿sí? Entonces, eso sí, pero está ahí. Porque cuando hay ausencia de paternidad natural, la gente se lo coloca a Dios, como si Dios el Padre fuera de la misma calidad de tu papá. Pero eso lo metemos allí. ¿Por qué? Entonces lo llenamos con vacíos. Entonces la china que no entiende paternidad se novia con el más chimbo. Voy a cambiar el tema. El más tontarrón. ¿Por qué? Ya me entendió. ¿Por qué? Porque ella necesita que le llene el vacío ese. Entonces uno ahí. Por eso un papá, una hija necesita muchísimo a su papá. Porque le va a dar ¿qué? Identidad. Necesita estar con su mamá, pero necesita mucho a su papá. Pero ningún papá es perfecto. Usted dígale a su papito, tú no eres perfecto. Mire, el Nicolás le dice, tú no eres perfecto. Pero él lo ama. Gracias a Dios no es perfecto. Pero escúcheme bien, si tú tienes una relación con Dios como padre, tienes que romper la mentalidad de las relaciones con tu papá natural, porque si no, nunca vas a crecer en la revelación de la paternidad. Nunca. Jesús les rompió el modelo. Jesús les dijo a ellos, ustedes saben, entonces ahora les voy a decir, Padre nuestro, y entonces les habló eso, y después la gente convirtió eso en una oración religiosa. Se tiraron todos. Jesús no estaba ahí, Jesús les habló en menos de un minuto todo lo que funciona en una vida de una relación. Y la gente lo volvió, es una qué, una, no atraparon la revelación, sino que se volvió una repetición. Entonces usted puede estar aquí en la iglesia y usted repite cosas, pero no atrapar la revelación. Mi papá me abandonó. Mi papá, mi papá, mi papá. Y usted no sabe que mi papá ya habló mal de mí. Y usted llora y no sé qué. Y se lo enviamos a Tere, está bien. A Carol Pulgarín, está bien, está bien. Le ayudamos a usted por toda la parte que almática necesita ser recuperada. Está bien. Pero él no quiso restaurar su alma simplemente. Él lo que quiere es que usted con el soplo de vida tenga una relación con Dios como Padre, porque ninguna persona va a suplir su vida, jamás.
Mi papá fue el mejor. Gloria a Dios. Pero todavía no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, gracias, honor. Dice, no, mi papá, mire, después de mi papá no hay nada. Por eso yo doy mi vida por mi papá. Sí, pero tranquilo, tu papá no es Dios. ¿Estamos? Entonces, cuando hay una relación con Dios como Padre, se rompe el temor y el miedo. Se entra en una relación. Entonces, hay gente que le da miedo a eso. Dice, Padre, uy, no, eso es demasiado cercano. Yo mejor le digo, amado Dios, tú que vives en las alturas más extraordinarias, tú que eres el pleroma escatológico que sustenta ontológicamente la intencionalidad de nuestras relaciones subconscientes e interpersonales. Dios dice, oiga, ni le entiendo a usted ese. Eso es un término de la teología, se llama, tú eres el pleroma escatológico. O sea, era para, no sé qué, yo me aprendí esa cosa cuando estudié teología. Y para una clase teníamos que aprendernos, entonces explicar qué era el pleroma escatológico que sustenta ontológicamente. Y eso fue y el examen no fue escrito, sino con dos maestros. Uno de ellos ya se murió hace como un mes. No por decir eso, sino que era. Bueno, ya. Pero me fue bien el examen. Me fue bien. Yo saqué 4-1 en ese examen. No, nunca se me olvida. Se llamaba Misterio de Dios. Y quedó el misterio para muchos. Porque escúcheme bien. Dice, la gente cree que orar es hablar de unas cosas como allá para decir, oiga, ¿cómo ora? Entonces hay gente que dice, vamos a orar. ¿Cómo? Usted ha escuchado a personas que le dicen, ¿cómo ora de lindo? ¿Usted ha escuchado esa? Esa es tremenda. ¿Cómo ora de lindo? Yo sí me quedé mirándolo. Oiga, qué frases tan maravillosas que dijo. Me conmovió. Es un poeta de la oración. Eso no funciona. Imagínese su hijo que le va a decir a usted, amado Padre, tú sabes que en las mañanas uno desayuna. Tú sabes que el desayuno es el sustento para la vida porque trae calorías, trae carbohidratos, tiene proteínas. Y en estos momentos mi estómago está crujiendo. Pero yo sé que por tu benevolencia, tu bondad, tu amabilidad, tu sustento, tú vas a darme por lo menos un yogur. Ese hijo está en la olla y el papá también, me hago entender. El hijo solamente le dice, el hijo le dice, papá, tengo hambre, necesito un yogur, por favor. Entonces uno le dice al hijo, ¿cuál es el secreto? Por favor. Otra vez, digo, ¿cómo es el secreto? Por favor, otra vez. Porque los hijos se les dificulta esa parte, ¿no? Por favor. Y después de que dice, tiene que decir apenas. ¿Qué se dice después? Gracias. ¿Qué se dice después? Gracias. Entonces uno tiene que decir, Padre, gracias. Y luego decir, gracias. Entonces lo primero es Padre. Segunda, Padre. Columna. La revelación de la justicia. La segunda columna para orar se llama la revelación de la justicia. ¡Wow! Daniel es piloso. No se va a tirar eso, pero tranquilo que eso, no, tranquilo, no se me va a dañar, Claudia Milena, tranquila. Otra vez me levanta, tranquilo. Eso es fuerte, eso es fuerte. ¿Eso es cierto o no? Entonces, mira, ahí está. Vamos, suéltala. ¿Se cae o no? Pero usted necesita tener la revelación de la justicia. Porque si no entiende la revelación de la justicia, usted no va a entender el evangelio jamás. Usted va a estar todo el tiempo en una iglesia sabiendo los cantos, escuchando predicaciones, estando allí y en cualquier lugar que le digan algo de la Biblia, usted va a decir, no importa lo que prediquen, lo que importa es que hablan de la Biblia. No, porque lo único que es el evangelio es la revelación de la justicia. Y quiero decirle con todo respeto que hay demasiados lugares en esta historia, en este mundo, en el cuerpo de Cristo, que jamás has entendido el evangelio. Se lo digo respetuosamente, hay demasiados lugares que nunca se ha entendido la revelación del evangelio. O sea, el evangelio no ha sido revelado.
Entonces vaya a Romanos 1:17. Mire lo que dice Romanos 1:17. Que hay más profundidad. Mire, la más profundidad es entender el Evangelio. Romanos 1:17 dice: porque el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Porque o sea, en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: pero el justo vivirá por la fe. La justicia de Dios es la más grande revelación que puede existir. Es el poder de Dios. Entonces usted y yo tendríamos que estudiar sobre justicia. Pero si yo no entiendo, en Pleroma tenemos la clase de justicia, van pocas personas. Debería ser repleto. Cuando tenemos la clase de justicia, tiene que ser repleto. La clase de gracia, repleto. ¿Por qué? Porque ese es el Evangelio, eso es lo que predicamos acá. O si no dice, no, es que eso es igual que en cualquier parte. No, yo estoy seguro que no. Y no lo digo con orgullo, lo digo con la suficiencia de que nosotros creemos que la revelación de la justicia es lo que cambia la identidad profunda de las personas para entender el Evangelio, para que pueda vivir la clase de vida de Dios, o si no, nunca la va a vivir. Ese no es un tema más, la gracia no es un tema más, o la justicia es un tema más. La justicia, escúcheme bien, es mucho más que una transacción jurídica, aun cuando tiene transacción jurídica, pero es mucho más con eso. La justicia es una condición, es una posición, es una posición, es una condición y es una naturaleza. Eso es lo que yo soy. Yo me convertí en la justicia. Claro que hay una transacción jurídica. ¿Por qué? Porque Dios es legal. Pero es mucho más que una transacción jurídica. Justicia no es lo que hacemos, justicia es quién somos. Eso tiene que ser atrapado. Yo creo que todavía no ha sido atrapado, créame. Porque si nosotros entendemos la justicia, tendríamos que vivir en sanidad total. Eso es lo que siempre traemos aquí. Otra vez, chat. Sí, todavía no. Sí, buenísimo. Voy a contar una historia rápida. Un misionero se llama, que Andrés y Luisa lo conocen muy bien, se llama Cristian. Él está en Cuba. Él está en Cuba, es de la Iglesia de Colombia. Él está en Cuba con su esposa Kelly. Y me contaron estos días una historia maravillosa. Estos días que estuve predicando en una iglesia. Entonces me contaron una historia extraordinaria. Ella estuvo del 1 de enero al 20 de enero con ellos en Camagüey, en Cuba, en medio de estas dificultades tan tremendas de Cuba. Y Cristian, allá pocas situaciones, no hay, bueno, hay médicos, pero no hay luz. Hay médicos, pero no llega la medicina. Entonces Cristian dice, mire, necesitamos creer en la justicia para que la gente sea sana. Entonces Cristian, él escucha todos los podcasts, ya aprendió inglés con los podcasts de chat. Y luego hay unas traducciones allí. Y él lee todos los libros. De vez en cuando me escribe, pastor, estoy entendiendo una revelación, me llegó, atrapé una verdad. Pastor, esto es impresionante, impresionante. Voy a ponerlo en práctica. Y me dice la niña, dijo, yo nunca había visto en un servicio durante 20 días, la cantidad de sanidades a todo instante. Eran sanidades y eran milagros creativos. Porque sanidad es una cosa y un milagro es otra cosa, como explicaba esa hermana. Un milagro es si una persona no tiene un órgano, viene un órgano nuevo. Entonces él dijo, ella dijo, yo nunca había visto tantas sanidades. Y él lo único que explica es nuestra identificación con Cristo, y él le ha sido revelado la justicia. Me impresionó. Y la gente, pero esa gente además dice, Camagüey, eso es más pobre, pero nadie habla de pobreza. Hablan, somos ricos en Cristo, bien vaciado, pero somos ricos, pero hablan bien. Y su vida ha sido transformada. Dice, allá es como yo estar, dice ella, en mi iglesia o estar allá en buenas iglesias de palabra de gracia. Es impresionante. Porque tienen la revelación de la justicia. Atraparon la verdad. Santiago 5:16. Voy a ir rápido por los otros dos. Santiago 5:16, ¿qué dice? El 18.
El 16, perdón, el 16. La segunda parte, la primera es confesados vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. Pero luego dice, para que seáis sanados. Bueno, ahora, la oración eficaz del justo puede mucho. Entonces aquí hay 5 aspectos. 1, oración. 2, eficaz. 3, justo. 4, puede. Y 5, mucho. 5 cosas. La oración eficaz del justo puede, ¿cuánto? Mucho. Otra vez, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Usted es justo? Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, ¿usted es justo? Sí. Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Otra vez, ¿usted es justo? Entonces la oración eficaz del justo puede mucho. Hay mucho poder disponible. Tercera columna. Gracias, Daniela. Es un duro. La tercera columna se llama la obra del Espíritu Santo. Téngala. La obra del Espíritu dice, pero si colocas la manito aquí un poquito, con un poquito de fuerza, ¡ay! Se cae la cosa. La tercera columna es la obra del Espíritu Santo. Porque usted fue bautizado en Cristo, sumergido en Cristo por el Espíritu y fue bautizado en el cuerpo de Cristo. Por eso no funciona sin la iglesia. Hay gente que la iglesia para ellos es de vez en cuando. Van, vienen, van, vienen, van, vienen. Mira, tú tienes una mentalidad parroquial o individualista. No va a funcionar. Porque esto funciona con iglesia. Entonces, cuando tú eres en Hechos 8, capítulo 8, versos 12 al 17, dice algo interesante. Cuando creyeron a Hechos 8, versos 12 al 17, cuando creyeron a Felipe, la palabra era un evangelista que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, un hombre llamado Simón que después es un desastre. Y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales, grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba impresionado. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Es decir, ya habían nacido de nuevo, pero necesitaban el bautismo en el Espíritu Santo. Interesante, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. O sea, todo creyente, escúcheme, todo creyente cuando nació de nuevo ya tiene todo el Espíritu Santo dentro, porque fuimos bautizados en Cristo. Pero todavía hay una experiencia que se llama ser llenos del Espíritu Santo con una evidencia, orar en otras lenguas. Está bien. Les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Bien. Ahora, si una persona no recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿es salvo? Sí, si nació de nuevo. Y todo creyente ya es salvo por haber nacido de nuevo, normal. ¿Estamos? Pero no todo creyente es lleno del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas, pero eso no lo incapacita para ser un cristiano. ¿Estamos? Pero aquí hay una evidencia. Entonces, la tercera es la obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí tendríamos que hablar y luego vamos a tener una enseñanza completa sobre orar en otras lenguas. Y en la cuarta columna se llama fe. La cuarta columna se llama ¿qué? Fe. Porque si no creemos en la obra de Jesucristo, no va a funcionar. Si no creemos que Dios es Padre, no va a funcionar. Si no creemos que somos la justicia de Dios, no va a funcionar. Si no estamos en la convicción de la obra del Espíritu Santo, no va a funcionar. Significa fe, pero no es tu fe la que es habilitada. Es la fe de Él que viene sobre ti para que creas en Él. Y eso tendríamos que hablar mucho más. No es tu fe, es la fe de Él que viene sobre ti la que te habilita para creer. Aquí está. ¿Una qué? Ahora sí viene el equipo de alabanza, por favor. Pero tranquilo. Y me traen aquí. No pierdas de vista esto. Entonces, por medio de Jesucristo entramos a las dimensiones más profundas del Espíritu. Orden y separación para que haya expansión. El orden vino por el nuevo nacimiento, te separó, pero viene expansión
cuando tú tienes la revelación, que la atrapas de 4 cosas: que Dios es tu Padre. ¿Cuál es la segunda columna? Vamos, se me perdieron. La segunda columna, revelación de la justicia. Tercera columna, la obra del Espíritu Santo. Y número 4, entonces Él me coloca una mesa. Él me coloca una mesa. Entonces la oración quita el orgullo, porque ya no dependemos de nosotros, dependemos de Él. El que no ora significa que depende mucho de sus propios intereses. Pero uno tiene que orar, dice la oración eficaz. Uno puede orar no eficazmente. Es 4 columnas. Usted comienza con esas 4 columnas, tiene una mesa firme. Usted se puede orar al Padre, creyendo que usted es la justicia de Dios. Y usted va confiadamente. No va como un mendigo. Yo les conté que una vez me invitaron a una iglesia que se llamaba Mendigos por Amor. Yo dije, Padre de gloria, ¿cómo hago para predicar en esa iglesia? ¡Qué desastre de nombre! Y yo fui y prediqué. Eso sí, no me volvieron a invitar. Pues la iglesia se acabó. Usted tiene que ser consciente de la obra del Espíritu, que usted va al Padre por medio de la clase de fe de Dios.